will no longer accept politicians who are all talk and no action, constantly complaining but never doing anything about it. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. From this day forward, it's going to be only America first. Whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots. I, Donald John Trump, solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. America first. America first. Of the United States from the Trans-Pacific Partnership. When might you begin to renegotiate? At the appropriate time. Ni confrontación ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Cualquier acuerdo que se proponga que lastime o vulnere el interés económico, social, por supuesto serán inaceptables. The president intends to sign 2 executive orders. Building this barrier is more than just a campaign promise. Mexico will pay for it. I have deep admiration for the people of Mexico, and I greatly look forward to meeting again with the president of Mexico. We'll be doing that shortly. México no cree en los muros. México no pagará ningún muro. Muy buenas noches. Estamos aquí en esta mesa. Yo le agradezco de entrada, por supuesto, a Joaquín López Dóriga. Hola, Denise, muchas gracias. Carlos Loret de Mola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y por supuesto también la presencia aquí de Enrique Krause. Enrique, ¿cómo estás? Héctor Aguilar Camín, gracias. Hola, Jorge Denise. Castañeda, Rubén Aguilar, muchísimas gracias. La pregunta está ahí en el aire y es: ¿cómo se va a posicionar México frente a lo que hemos vivido en estas últimas horas? Y por supuesto empiezo contigo, Enrique. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, como historiador no puedo dejar de pensar que esta sí creo que es la crisis más delicada que hemos tenido desde hace 170 años, desde la guerra. Pero México y el mundo no es el de 1846-47. México, frente a esta crisis, frente a este problema, tiene recursos de toda índole, diplomáticos, políticos, jurídicos, económicos, comerciales. Tiene recursos morales y sociales en la gente, en la
en la fuerza, en la solidaridad natural del pueblo mexicano, sobre todo ante los problemas. Lo hemos visto en los terremotos, lo hemos visto en las epidemias. Hay una espontaneidad y un nosotros en México que nace de la historia y que es muy fuerte. Además, tenemos aliados dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Y toda la sociedad agraviada dentro de Estados Unidos, subrayo eso. Y yo creo que a nuestro favor juega el tiempo, porque no olvidemos que en todas las crisis de cualquier índole hay que jugar con el tiempo, pero que formal y políticamente Trump puede tener el tiempo contado. Yo coincido, yo lo había llevado a la peor crisis desde la expropiación petrolera. A diferencia de esta crisis, aquella la inició un presidente de México, el general Cárdenas, cuando tomó la decisión que tenía que tomar de expropiar la industria petrolera. Pero esta crisis la desató Donald Trump, que, insisto, no nos debe caer de sorpresa. Esto lo vino diciendo como precandidato, lo dijo como candidato, lo dijo como presidente electo y ahora lo dice como presidente de Estados Unidos. Han hablado, se había hablado quizás con un deseo más que un análisis de que Trump iba a cambiar. Y lo hablamos algunas veces, cambiaría para peor, si es que iba a cambiar. Estamos viendo el cuarto día hábil de la presidencia de Donald Trump. Y estamos sumidos en una crisis al cuarto día. Entiendo lo que dijo hoy Luis Videgaray, porque los secretarios de Relaciones Exteriores son para poner paños o poner hielo a los problemas, no para azuzarlos. Pero creo que aquí ha faltado explicar el optimismo o la serenidad o la seguridad esta noche de Luis Videgaray en la declaración de la embajada, porque no sabemos bien a bien el contenido de sus conversaciones. De esas conversaciones viene esta serenidad, supongo, de Luis Videgaray, que contrasta con el tono del presidente cancelando la visita del martes. Héctor. Bueno, mira, yo creo que esta crisis anunciada está empezando. No hemos empezado a ver realmente de qué tamaño va a ser. Yo creo que va a ser muy grave, pero no quiero anticiparme a la gravedad del asunto. Estado ir viéndola llegar. En este momento, a mí lo que me preocupa más es lo que imagino que es el estado de sitio psicológico en que están los mexicanos que viven en Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que en este momento es el daño mayor que esta diferencia enorme política que no teníamos. Si la presión a las ciudades. Por lo menos desde Obregón, digamos, no se daba el caso de que desde Carranza, en los años 20, en los años 10, después de la Revolución, de que los presidentes de México y Estados Unidos no hablaran entre sí. Que esto es lo que sucedió esta semana. Se interrumpió una conversación de los dos presidentes. Creo que esto va a tener consecuencias económicas muy serias. Creo que va a tener consecuencias diplomáticas y políticas muy serias, pero hoy creo que la consecuencia mayor que está teniendo es el impacto, yo diría, de hostigamiento que se acerca a la segregación que tienen el tono del presidente Trump y las medidas que ha implementado. Las ciudades... Esto creo que tenemos que estar muy claros, porque tenemos como mexicanos que hacer el esfuerzo de entender lo que está sucediendo con estos mexicanos que están allá, y como medios la obligación de reportar con toda precisión, con toda claridad lo que está sucediendo allá. Y como país, por lo pronto, aumentar muy seriamente el dinero que vamos a destinar a la defensa de estos mexicanos en Estados Unidos. Ya dice Héctor Aguilar Camín un primer planteamiento de que viene hacia adelante.
hay que meterle más dinero a los consulados para que se vuelvan, lo planteó ayer el presidente, defensorías de los mexicanos en los Estados Unidos. Jorge Castañeda, en términos de política pública, ¿qué tiene que hacer a partir de ahora, desde tu punto de vista, el régimen de Enrique Peña Nieto? Mira, Carlos, yo llevo, 38 años más o menos dedicando una buena parte de mi tiempo a estudiar o a participar en la relación entre México y Estados Unidos. Desde que mi padre fue secretario de Relaciones en 1979, los libros que he escrito al respecto, el primero en el 88, y cuando yo fui secretario, nunca he visto una situación así. No me ha tocado verla, obviamente los historiadores aquí presentes van mucho más atrás que yo, pero lo que yo he vivido, lo que me ha tocado ver, nunca he visto algo así. Por eso esto exige una respuesta muy enérgica de México como país, no solo del presidente, aunque por supuesto el presidente. Hay un artículo muy detallado en el New York Times de hoy en la noche, lo veníamos comentando con Héctor, sobre la nueva definición en el decreto ejecutivo de Trump de ayer, de qué es un delincuente, según... Es terrible, o sea, van por todos, van por los 12 millones de indocumentados, de los cuales 6, más o menos, son mexicanos. Lo primero es dinero, lo decía ahorita Héctor, yo pienso. El presidente hizo muy bien en decir anoche que hay que convertir a nuestros consulados, 50 consulados, en defensorías. Sí, pero defensorías sin lana no sirven de nada. Lo que a mí me extraña es que el presidente anoche mismo, u hoy si no le haya instruido al secretario de Hacienda, o si no, haya convocado al Congreso, o por lo menos a la Cámara, a que inmediatamente reasigne una cantidad determinada de recursos a los 50 consulados para un tema muy sencillo: abogados. Lo que se necesita ahorita son abogados para los paisanos en Estados Unidos. Todo lo demás es complicado, es lento, no tendrá. Abogados tiene un efecto inmediato y sensible para la gente, como dice Héctor. Van a estar sujetos a redadas, a racias. Sí, esto es una persecución, está escrito, ya no es cuento, pues. Rubén. Bueno, yo sí coincido que es una crisis inédita, que ya la veíamos venir. La construcción, me parece, de la narrativa de este personaje inédito, indescriptible que es Donald Trump, pues fue que los mexicanos son los enemigos de los Estados Unidos. Siempre un presidente de los Estados Unidos tiene un enemigo al frente de carácter internacional. Por muchos años la Unión Soviética, después las guerrillas centroamericanas, después los terroristas. Me tocó la época de las guerrillas centroamericanas, fui un enemigo. Y pues ahora es México, y lo fue construyendo la narrativa. Para un norteamericano común y corriente, no sabe dónde está China y nunca ha visto un chino, pero sí sabe que su frontera sur es México. Algunos, y está abajo, todavía, pero más que los chinos. Y en los 50 estados, cada mañana que se levanta, ve a un mexicano en su ciudad, porque hay mexicanos en los 50 estados de la Unión Americana, y la narrativa de Trump construyó que el enemigo es México y son los mexicanos que ven todos los días en sus comunidades. Entonces, eso añade un problema muy grave para el gobierno de México de cómo enfrentar. Trump existe, no es una pesadilla como lo quiere, pienso yo, ver el gobierno de México. Es una realidad. Él es así y seguirá siendo así. Y hoy, por cierto, decía, no restableceremos ese vínculo hasta que ellos nos traten justamente, ¿no? Sí. Somos nosotros los injustos. Pero déjenme ir, en estos momentos tenemos vía telefónica al secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Secretario, le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, de mis buenas noches y buenas noches a todos quienes te están acompañando en esta transmisión tan relevante. Secretario, creo que la pregunta es importante. Escuchábamos, a pesar de todo lo vivido durante el día, un cierto optimismo o por lo menos una cierta normalidad en las declaraciones del canciller allá en Washington, diciendo las relaciones siguen, vamos a seguir con las reuniones de alto nivel. ¿A qué se debe ese optimismo después de que lo que nosotros hemos visto simplemente es una cacofonía, declaraciones muy duras a través de Twitter del presidente y después contradicciones de su equipo? Mira, de entrada, porque hay diálogo, y yo creo que es el principal instrumento que tiene la diplomacia. Decía Enrique al principio de tu programa que México tiene muchos, tiene empezando el nosotros, la unidad, tiene acceso también por la vía del diálogo a diferentes instrumentos, al despliegue del que platicaba Jorge, la defensoría en los consulados,
Pero el primer elemento en cualquier esfuerzo diplomático es que tengamos diálogo. Hoy lo tenemos, es un diálogo permanente, como dijo hoy el canciller, es un diálogo que no se ha interrumpido y es un diálogo al que estamos además obligados, porque todos los días, como se comenta en tu programa, hay un mexicano migrante que sobre todo en esta circunstancia quiere voltear a ver a su bandera y encontrar ahí defensoría, porque todos los días hay un mexicano que cruza lícitamente en el ánimo de hacer un negocio, hay un camión que está cruzando con comercio y eso implica que no podemos salirnos de la posibilidad de dialogar, el que la tengamos, el que la preservemos, el que buscamos que sea constructivo, el que buscamos y exigimos que sea respetuoso, es de gran importancia. Pero ahí estamos dialogando, ahí están los representantes del gobierno, ahí están con objetivos, con principios y con límites claros. Y esa sola posibilidad es importante en el marco de este brutal reto y de estas grandes dificultades que estamos enfrentando nosotros y que están enfrentando los mexicanos allá. ¿Habrá dinero, secretario, para hacer esa defensoría? Sí, habrá el que sea necesario. Y ahí es importante recordar, la red consular mexicana es la más importante red consular que tiene un país en un tercer país. Es 50 consulados, no hay ningún otro ejemplo en el mundo de una presencia de esa densidad, de esa importancia, de esa tradición y de esa capacidad de movilizar recursos, los nuestros que se ocupen y los que allá tienen al amparo de redes que se han venido construyendo de mucho tiempo, que habrán de acompañar a los migrantes desde antes y en esas circunstancias que están atravesando. Secretario Meade, buenas noches. Hay un punto. Hoy se habló, lo dijo el vocero de la Casa Blanca, luego hicieron un pequeño ajuste, pero vamos, se quedó y está en el tema. Que dijo Trump que va a gravar con un 20% las importaciones estadounidenses provenientes de México. Yo esto lo entiendo en varios sentidos. Primero, como pues una ruptura del acuerdo de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio, como una ruptura de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, como una ruptura de los temas de aranceles, además señalando esto, los aranceles no los paga el exportador, los paga el importador. O sea, yo llegaría a la conclusión de que el muro lo va a financiar el consumidor estadounidense, que al final va a terminar pagando ese 20% más en el precio final. ¿Usted cómo lo ve? Yo así lo entiendo. ¿Usted cómo? Mira, al final, eso es cierto con cualquier impuesto. El impuesto acaba repercutiendo en manera última en el consumidor final, que lo ve reflejado en mayor precio, pero como también se aclaró en el día y dio cuenta Denise, en un espacio en donde vimos señales que de diferentes tipos, lo que quedó claro al final es que esta no era una propuesta, no era todavía un planteamiento, era un tema que pues planteó el vocero, que luego se desdijo, y yo creo que ahí, en este espacio, que ahora estamos viendo de gran incertidumbre, hay que ver con temple, con madurez y con seriedad cómo van evolucionando las propuestas para cada una ponerle en su justa dimensión. Yo creo que es importante que no reaccionemos a todos y cada uno de los comentarios y es importante por eso, y de ahí yo creo la serenidad que planteaba el canciller, el temple que ha mostrado el presidente, el que estemos sentados dialogando, nosotros siempre mandando señales de seriedad, de respeto, de contundencia, de defensa de los principios y de los límites que hemos con toda claridad señalado. Parece que cada vez, secretario, que México apuesta por la seriedad, por la calma, por la espera, por la sobriedad, recibe un tuitazo de Donald Trump que va escalando y escalando y escalando las cosas. ¿No hay temor de que el siguiente tuit sea el anuncio de que se sale del TLC? ¿Está México listo para ese impacto? ¿Están haciendo algo como plan B? Ya, llevamos trabajando ya mucho tiempo con el sector empresarial, con el sector laboral, estamos en casa haciendo lo que necesitamos para fortalecer nuestras finanzas públicas, para tener elementos que en este entorno de mucha incertidumbre México pueda mandar señales de certidumbre y reitero, estamos dialogando, estamos desplegando nuestras capacidades diplomáticas, estamos platicando con todos quienes en esta relación tienen algo importante que decir. Es una relación que no se agota en dos administraciones, es una relación, una fábrica que tiene una gran densidad, que tiene una gran profundidad. Lo decía Enrique al principio, no solamente México es distinto que hace 170 años, sino que la densidad y la profundidad de la relación también lo es.
y hoy hay muchos elementos de prosperidad, muchos elementos incluso de hermandad, de vínculos familiares que le dan a esa relación un mosaico profundo del que también dio cuenta Denise en su noticiero. Hay muchos interesados en que esta relación salga bien, hay mucho que está en juego y todas esas voces habrán de contribuir seguramente junto con nosotros en diálogo, en unidad, con el liderazgo del presidente, a buscar que la relación preserve lo mucho que tiene que aportar en beneficio de los dos pueblos. Muchísimas gracias. Gracias a José Antonio Meade, el secretario de Hacienda. Una reacción. Bueno, ninguno de nosotros tiene memoria más que histórica de las grandes crisis del siglo XIX y de la Revolución, pero sí recordamos la del 82 y sí recordamos la del 94. Así es. Y fue terrible en términos de caída del producto, en términos de inflación, en términos de desempleo. Fue una verdadera implosión. Y entonces teníamos el horizonte del Tratado de Libre Comercio y tendríamos a Bill Clinton en la presidencia. Ahora existe la posibilidad de que todo esto no desemboque en una crisis similar. Hay la posibilidad. Pero yo creo que el gobierno tiene que estar armando una estrategia y una estrategia de comunicación para hablar con la más absoluta verdad del escenario más grave posible. No en este instante, pero si las cosas empeoran, es fundamental que sepamos y que la gente en México tiene derecho, tiene necesidad y además es importante para el tema de la solidaridad a la que me refiero al principio, de saber, esto va a costarnos, como decía Churchill, probablemente, ojalá y no, sangre, sudor y lágrimas. A la manera de Churchill, que nos lo digan. Héctor. Bueno, a mí me pareció desde el principio un buen síntoma, después del tuitazo que así les vamos a llamar, del porque muro así se gobierna ahora. De Trump, me pareció un buen síntoma que al día siguiente conversaran durante horas los negociadores, nuestros secretarios, con el equipo de la Casa Blanca. Porque me parece a mí que en medio de la crisis diplomática que está planteada con toda claridad de parte del presidente de Estados Unidos al presidente de México, es muy importante conservar la mesa de diálogo, si no la mesa de negociación, por lo menos la mesa de explicaciones recíprocas de qué es lo que espera cada quien, para tener, entre otras cosas, muy claras eso que dice Enrique, de qué tamaño es que viene esta crisis. Ahora, o el riesgo. ¿De qué tamaño es? Esto es muy importante. Yo creo que estamos frente a una crisis mayor que puede ser enormemente cara para México y de la cual va a ser muy difícil recuperarse porque no tenemos una carta de repuesto, digamos, del tamaño de las dos que hasta ahora han regido nuestra convivencia en los últimos años, que es el Tratado de Libre Comercio, por un lado, y por el otro lado la tolerancia conflictiva, pero tolerancia al fin a esta comunidad mexicana ilegal que envía tanto dinero. Que sí ha habido tolerancia, claro. Estos dos elementos, que son quizás los únicos dos elementos constructivos del resto de nuestra relación, porque lo demás es muy discutible, todo el tema de seguridad, todo el tema de control migratorio, todo el tema de lucha contra las drogas, que yo creo que, sin que nadie lo haya puesto junto por escrito, forma parte del acuerdo que teníamos hasta ahora, eso es impresentable por su mayor parte y ha sido muy caro para México. Entonces, si este nuevo momento diplomático está separando de esta relación las dos cosas de las que teníamos beneficio, la verdad nos plantea ante un cambio muy serio de paradigma que tenemos que pensar con mucha claridad, tanto en sus costos iniciales como en sus posibilidades. No hay ningún país que pueda suplir a Estados Unidos como mercado vecino, desde luego, ni como mercado
de México. Tampoco hay posibilidad de mudar a nuestros migrantes de Estados Unidos a otro país. Esta es, digamos, la realidad que tenemos. Ahora, dice muy bien el secretario Meade, y lo dijo Enrique al principio, la diferencia con la crisis del 1847 y 48, con la Revolución Mexicana, incluso con los momentos difíciles de Contadora, etcétera, es que la integración de México y Estados Unidos es de tal tamaño ahora que ya es una realidad de Estados Unidos. No es México y Estados Unidos, sino es México dentro de Estados Unidos como parte de Estados Unidos. Y eso no es reversible. Eso no lo puedes echar atrás ni con un muro, ni rompiendo el NAFTA, ni persiguiendo a los mexicanos que están allá. Cuando pase eso, y puede pasar muy gravemente, las tendencias que están ya dadas de la integración seguirán su paso invisible pero profundo. Demografía, comercio, integración física, cultura y educación. Y la maduración de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Carlos. A ver, hay dos caminos, ¿no? El gobierno mexicano parece estar optando por un camino de prudencia, por un camino que trata de encontrar lo que sea bonito en el otro, aunque sea muy poco, ¿no? Le encuentra la belleza incluso a lo que no es bello. Y el otro camino, y déjenme provocar aquí un poco la discusión con ustedes, Jorge Rubén, es vamos a endurecer la pierna. ¿No quieren el TLC? Porque esa es la que sigue. Pues vámonos. Entonces vamos a acercarnos a otros países, vamos a coquetear con China, a ver si les parece divertido que la otra potencia, este no es un mundo unipolar, la otra potencia tenga muchos pies y muchas relaciones y mucha economía con México. Vamos a ponernos más rudos, no vamos a sentar. Mira, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, Carlos. Me parece que el discurso, el lenguaje del secretario Meade, siendo como siempre muy prudente, muy cordial, muy moderado. Habiendo sido canciller, además. Además, y él y yo. Sí, los dos. Bueno, de estilos muy distintos. Bien. No es distinto este lenguaje del que utilizaba el secretario de Relaciones, José Antonio Meade, cuando Donald Trump lanzó su candidatura el 15 de junio del 2015 en las escaleras, la escalinata de su edificio, y dijo que los mexicanos éramos violadores, narcotraficantes, asesinos. Es el mismo discurso. Tranquilos, no va a pasar nada, hay diálogo, hay cordura, hay importancia de México para Estados Unidos. Yo no veo un sentido de urgencia en lo que nos acaba de decir el secretario. No, es de tranquilidad. O sea, el mensaje era más bien de tranquilidad. Incluso ante tu pregunta, bueno, ¿y va a haber dinero? Claro que sí. No, a ver, claro que sí, no. ¿Cuánto y cuándo? Pues quién sabe. Entonces, yo sí pienso, Carlos, que es hora de, en efecto, endurecer la pierna. Tenemos muchas canicas, Enrique tiene toda la razón, tenemos muchas fichas de negociación. Como nunca antes. A ver, te doy un ejemplo. Como nunca antes. Un ejemplo que recuerdo yo muy bien, 1992, creo que todos lo vamos, la DEA. 92, el gobierno de Bush y la DEA secuestran al médico Álvarez Machain y se lo llevan a Estados Unidos ilegalmente. Salinas enfurece y amenaza seriamente con expulsar a lo que entonces eran 30 o 40 agentes de la DEA. Incluso creo que llegó a expulsar a dos o tres, y después inmediatamente empieza a recular Estados Unidos, empieza una negociación. No te digo, no nos devolvieron a Álvarez Machain, eso no, pero sí le bajaron un poquito al asunto. Hoy no son 20 o 30, hay por lo menos un centenar de agentes de la DEA en México. Trump no es Bush. No es Bush, pero tampoco es... O sea, Trump no es un político tradicional que responda al establishment. México hoy es más que México entonces, y tenemos más aliados en Estados Unidos, como decía Enrique, que antes. Si mañana el presidente Peña Nieto dice, sí, pues ahí les van 50 de sus agentes, y le quieren seguir,
Que seguimos. ¿Pero por qué ¿Y no le va a seguir, ¿Pero por qué iba a expulsar? La mitad, por decir algo. ¿Por qué iba a expulsar a gente? Rubén, porque es una represalia. Es una represalia. Un punto que mencionaba Héctor, que yo estaría absolutamente de acuerdo. En cualquier manual de crisis, lo primero son las víctimas. Y las víctimas son estos 5 o 6 millones de mexicanos al interior de los Estados Unidos que el gobierno de México tiene que hacer todo por ellos. Ese es el primer elemento. 2, a mí me parece que el discurso del gobierno de México, como lo acaba de decir José Antonio, es excesivamente prudente, no reconoce la realidad de este tipo indescriptible, imposible de localizar. Ese discurso no sirve de nada, ese discurso de la prudencia contra este tipo de personajes no va a ningún lado. Hay que radicalizar la posición, como dice Héctor, como dice Jorge, perdón, y yo estaría absolutamente de acuerdo que hay que una por una. Y tercero, a mí me parece para este gobierno gravísimo, a lo largo de los casi 5 años, ha sido un desastre en su comunicación. Y su futuro en estos 2 años consiste en buena medida en cómo se sepa comunicar, como lo decía Enrique, sobre este tema en particular. Y no veo nada atractivo e interesante. Que nos Siempre esté diciendo. yo ayer, llegando, me regreso de Washington. Los 2 secretarios, no me quedo allí a que me lleven de porra de la firma. Hay opiniones al respecto distintas, pero permítanme un segundo, vamos a regresar con ese tema, pero vamos a ir con unas llamadas. Tenemos a los dirigentes de los partidos políticos, creo que va a ser interesante escucharlos y a raíz de lo que nos digan, regresamos aquí. Creo que sobre ese tema se ha discutido mucho, pero bueno, está Ricardo Anaya, presidente del PAN. Ricardo, adelante, ¿cómo estás? Hola Denise, buenas noches. Veo que por ahí está don Enrique Krause, saludos a toda la mesa. A mí me gustó como lo dijo él desde aquella patética visita de Trump en plena campaña. A los tiranos se les enfrenta, no se les apacigua, y yo agregaría una cosa, hay que creerles. Desde el día que ganó Trump, nosotros dijimos que no se debía minimizar el problema y ese ha sido el error central. Por cierto, Jorge Castañeda ha sido una voz que todo el tiempo ha alertado de la magnitud del problema. Pero el gobierno y muchos más se han dedicado a minimizarlo, sin duda empezando por el gobierno, pero no solo el gobierno. Me acuerdo el video aquel que subió López Obrador justo el día que ganó Trump. Textualmente dijo López Obrador, no hay motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Creo que ya estuvo bueno de ingenuidades, el problema es real y es enorme. Este señor sí va a deportar a millones de mexicanos, va a encontrar la manera de establecer un impuesto a las importaciones, y al que no lo crea, que lea la iniciativa de Paul Ryan, no basta con denunciarlo en la OMC, la iniciativa es muy robusta y está diseñada justamente para resistir una denuncia en la OMC, va a seguir bloqueando inversiones y nos está haciendo muchísimo daño. Ahora termino diciendo, el punto central en este momento creo es entender que ante la gravedad de este problema pues no hay espacio para la mezquindad, no se vale que en esta crisis cada quien quiera jalar agua para su molino, cuando menos nosotros en el PAN, que ciertamente tenemos profundas diferencias con el gobierno, lo he dicho y lo sostengo que este gobierno ha sido un verdadero desastre, pero en este tema, frente al peligro que Trump representa para México, ofrecemos todo nuestro apoyo, yo diría prácticamente incondicional. Y digo prácticamente porque sí hay cuando menos una condición, y la condición es que el gobierno actúe con firmeza, con valentía y con dignidad. Bueno, te agradezco mucho, gracias por este punto de vista. Vamos primero con Enrique Ochoa, presidente del PRI. Vamos ahora con Enrique Ochoa, presidente del PRI. ¿Cómo estás, Enrique? Una reacción. Bueno, Denise, muy buenas noches. Me da gusto saludarlos a todos en la mesa. Claramente México no pagará un solo ladrillo de un absurdo muro. La buena relación de los pueblos va mucho más allá de las diferencias que pueden tener los gobiernos. Es claro que los intereses de México, los intereses de los mexicanos son primero. Y tenemos principios históricos en nuestra relación diplomática con el mundo que nos guían en este momento. Y por esa razón lo que convocamos desde el PRI es a un acuerdo nacional de unidad y emplazamos a Ricardo Anaya e invitamos a todos los líderes nacionales de todos los partidos a reunirnos este mismo fin de semana para poder construir una propuesta a favor de la unidad nacional y una respuesta de Estado a favor de los mexicanos en un contexto histórico muy importante, a favor de las mejores causas de México. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Joaquín. Gracias, Denise. Escuchaba yo a Ricardo Anaya.
Y es un poco, su declaración es como cuando te dicen, no es por faltarte el respeto, y acto seguido te lo falta. Me da mucho gusto hablar esta noche con un mexicano extraordinario, con Alberto Bayers, presidente del Grupo Val, quien acaba de recibir la medalla Belisario Domínguez, que es la más alta condecoración que otorga el Estado mexicano. Alberto, gracias, buenas noches. Y aquí sí quiero pedirte, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué registras? Muy buenas noches, Joaquín, Denise, Carlos. Buenas noches a todos. Pues bueno, ¿qué pienso de lo que está pasando y qué debemos hacer? Vaya, pues mira, Joaquín, pienso que es tan irracional que me cuesta trabajo aceptar que esto está sucediendo. Creo que no solo los mexicanos, sino muchos otros países del mundo estarán preguntándose si es esto una realidad. Me atrevo a pensar que incluso muchos americanos también se lo preguntarán. Indudablemente representa un gran reto para México, pero yo creo que también representa una gran oportunidad para que nos unamos todos los mexicanos fraternalmente, olvidando nuestras diferencias y que actuemos con serenidad. Sí, yo creo que sí, la serenidad es importante, con valor, con mucho valor, con inteligencia y con optimismo. Yo pienso, y me preocupa un poco, vi un poquito aquí de su programa, que aún ahorita en este instante se pudiera sentir pues estos retos entre los partidos políticos para aprovechar, llevar agua a su molino. Yo creo que eso en este momento no cabe, no se puede, no es aceptable. Y digo que también con optimismo, porque, hombre, México ha sabido superar a través de su historia adversidades y retos mayores que este. Bueno, Joaquín, nuestra relación con el país vecino, pues no es tan simple para enfocarla solo al muro en la frontera, al Tratado de Libre Comercio, al narcotráfico. Nuestro desarrollo económico actual y nuestra posición geográfica son tan importantes que no se pueden extinguir o borrar con simples decretos. Unidos tenemos una gran fortaleza los mexicanos. Somos un pueblo maravilloso. Tenemos que estar unidos todos los mexicanos, incluyendo, por supuesto, aquellos que viven fuera del país, los que viven en Estados Unidos. Son parte nuestra. En este momento, que yo pienso que es un momento histórico, es tiempo de respetar y apoyar a nuestras instituciones, al gobierno de la República y a nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, Joaquín, yo creo que es hora de mostrar nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra lealtad a nuestro México. México es muy grande, Joaquín. No tengo duda que nuestro querido México está llamado a la grandeza. Estoy seguro que vamos a salir adelante y fortalecidos de esta terrible crisis. Gracias, Alberto. La verdad es que me da una enorme satisfacción escuchar a uno de los 3 empresarios más importantes de este país hablar en este tono y con esta claridad. Muchas gracias, Alberto. Y sobre lo que decía Alberto Bayero, solo apuntar una cosa, cómo están viendo en Estados Unidos. Esta crisis México-Estados Unidos está siendo monitoreada minuto a minuto, tuit a tuit, declaración a declaración, por todos los jefes de gobierno de todo el mundo, porque saben que esto les puede caer a ellos en cualquier momento y están midiendo qué dice uno, qué dice otro, dónde están las resistencias y el hasta dónde. Vamos a enlazarnos con Alejandra Barrales, la dirigente nacional del PRD. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludos a toda la mesa. ¿Cuál es la posición del PRD? Escuchándolos con atención, coincidimos en que es un momento muy delicado y es un momento que nos obliga a actuar de manera diferente. Para nosotros, lo hemos venido diciendo, es muy importante que llamemos a la unidad nacional. Hemos dicho que la unidad no se puede dar en torno a una persona, la unidad se tiene que dar en torno a una estrategia, a un proyecto, y este es un momento para replantearnos las cosas como país, replantearnos la ruta. Nosotros hemos propuesto que se llame a una especie de cumbre nacional
Decimos cumbre cuando nos queremos referir al más alto nivel en donde puedan estar decisores, en donde puedan estar empresarios, trabajadores, académicos, sectores pues que conformamos esta sociedad, también los actores políticos, para que podamos replantearnos la ruta como país, revisar sobre todo el tema económico, que es el que hoy se ve más vulnerable, pero lo más importante, Carlos, es elevar el nivel del debate. Mientras en Europa en este momento, ante la llegada de Donald Trump, se está debatiendo, se está discutiendo sobre la fortaleza militar, sobre la seguridad energética, nosotros estamos debatiendo si está bien que el presidente vaya o no vaya, si respondió a tiempo o no respondió a tiempo. Nos parece que tenemos que elevar el debate, tenemos que poner sobre la mesa temas que son tan trascendentes como, por ejemplo, preguntarnos si hoy verdaderamente no es todavía más riesgoso para nuestro país el tener esa dependencia energética, la dependencia económica, todos los números, los datos duros que confirman que nuestra economía está basada en gran medida en lo que sucede en Estados Unidos. Bueno, vemos también, como lo acaba de decir quien me antecedió en esta llamada, los propios empresarios lo señalan, los momentos de crisis pueden ser también un momento de oportunidad. Nosotros así lo vemos en el PRD y nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a ir con esta actitud solidaria. Este es un momento de sumar y por eso nosotros vamos a poner todo lo que nos corresponde. Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Alejandra. Y nos vamos rápidamente con una llamada más y vamos después a comentar estos puntos de vista. Aquí en la mesa está Alejandro Ramírez, director, empresario también, gran empresario, director general de Cinépolis. Alejandro, ¿cómo estás? Una reacción. Muchas gracias, Denise, y muchas gracias por la invitación. Pues creo que coincido con los puntos que se han expresado anteriormente. Creo que esta coyuntura nos obliga a estar todos unidos, gobierno, sociedad civil, empresa privada, y creo que tenemos también que pensar qué podemos hacer los ciudadanos para apoyar a nuestro gobierno en esta coyuntura. Creo que los ciudadanos tenemos que tender puentes, los que tengamos contactos con ciudadanos en Estados Unidos, las universidades, los centros de investigación, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, los organismos empresariales. Nosotros hemos estado viendo quiénes son los aliados naturales de México en esta coyuntura y claramente que hemos contactado ya las cámaras empresariales, comerciales, industriales en Estados Unidos, empresas que exportan mucho a México. México es el segundo destino para las exportaciones americanas y consumimos más del doble que China en exportaciones americanas. También las empresas que importan bienes mexicanos, las empresas detallistas, las comercializadoras de productos agropecuarios y, por supuesto, las empresas americanas que en los últimos 15 años han invertido más de 366,000 millones de dólares en México en distintos sectores, el automotriz, electrónica, manufacturero, etcétera. Y por supuesto que también los gobernadores de los 33 estados de la Unión Americana, para quienes México representa el primero, segundo, tercer destino de sus exportaciones. Y finalmente, pues las empresas mexicanas que llevamos invertido en los últimos 10 años en Estados Unidos más de 52,000 millones de dólares y generamos más de 120,000 empleos directos en Estados Unidos. Así que tenemos que organizarnos todos para apoyar al gobierno mexicano en esta coyuntura y tender puentes entre ciudadanos. Te agradezco muchísimo también como presidente del Consejo Mexicano de Negocios que nos hayas compartido este punto de vista. Muchísimas gracias. Creo que hemos escuchado aquí varias cosas, el tema de la unidad, de que el mundo está viendo a Estados Unidos, no solo está viendo a México, está viendo a Estados Unidos, la forma en que este nuevo gobierno enfrenta también las relaciones internacionales, los llamados a unidad, son muchas cosas. Bueno, hemos oído empresarios y hemos oído empresarios muy notables, eminentes, y a 3 de los dirigentes de los partidos. Tengo entendido de que el 4º dirigente, Andrés Manuel López Obrador de Morena, estuvo en el programa. Bueno, dio rescatamos parte de su punto de vista. Bien. Sea como fuera, yo creo que hay que aterrizar, como ahora se dice, en ideas prácticas para los empresarios y para los partidos. Los partidos se supone que son los que representan al ciudadano. ¿Qué tal si el próximo domingo, si es que realmente se reúnen, hacen un llamado a la sociedad mexicana para que nos podamos manifestar masivamente
pacíficamente en las ciudades de México. Héctor y yo tenemos el recuerdo vivo, lo tendremos siempre, de nuestras marchas en el 68, que yo creo que cambiaron el destino de México y eran cientos de miles de personas en un país de, no sé, de 30 millones de mexicanos. La marcha de las mujeres en Estados Unidos. Qué importante es que volviera a despertarse el sentimiento patriótico, cívico, en las calles de México. Esto creo que el llamado le corresponde a los partidos, a todos. En cuanto a los empresarios, es enormemente, es contundente, digamos, los argumentos que tienen sobre la interdependencia, sobre la importancia de México. Bueno, a trabajar para comunicarlo, no solo acá, más bien allá, y particularmente en los swing states, en la zona que votó por Trump, tenemos que hacer un trabajo que no hemos hecho y ellos tienen que encabezarlo y poner, como se dice, el dinero donde ponen la voz, la palabra, ¿verdad? Para finalmente proyectar la imagen de lo que realmente es México. Y de la interdependencia, como tú decías. Eso es. Héctor. Bueno, si algún punto bueno hay en esta crisis, creo, es esto lo de la unidad, totalmente. Una convergencia en la defensa del interés de México y un entendimiento de que Trump no es una amenaza solo ni fundamentalmente para Peña Nieto, sino para México. Y por tanto México se tiene que dar una respuesta. Pero a mí me parece que falta aquí una pieza fundamental para el llamado a la unidad, y es que el gobierno, creo en este caso, tiene que acabar de hacer la posición, la definición de cuál es la respuesta de México ante este tremendo desafío de un gobierno estadounidense, entre otras cosas, impredecible. Totalmente. Irracional, decía alguien, ¿no? Es que es realmente debe ser un gran problema no saber por dónde va a salir y con qué cosa que te va a sacar de quicio. Déjame polémica. No, es que déjame terminar. ni racional ni impredecible. Ha sido sumamente predecible y sumamente racional, ¿no? Permíteme. No es predecible que la noche anterior que están tus negociadores te saca ese tuit. Sí, no es predecible. Así ha sido siempre. Lo fue todo. No creo que haya político alguno en el mundo que pueda controlar ni manejar eso. Nadie como él había llegado tan lejos. A lo que yo voy es a que el gobierno de México tiene que poner los puntos en los cuales está parado el país frente a este gigantesco desafío político, diplomático, de su muy poderoso y muy impredecible vecino. No porque no sepamos lo que va a hacer, sino porque no sabemos cómo ni cuándo. Y eso me parece a mí que no tiene respuesta diplomática. Lo que sí tiene respuesta es aprovechar esta oleada de unidad que hace mucho tiempo que no vemos en México, mucho tiempo que no vemos en México. 10 años. Para, en torno a ciertas posiciones claras respecto del muro, respecto de las deportaciones, respecto del NAFTA, respecto de la colaboración de seguridad de México con Estados Unidos, respecto de la vecindad, respecto de la historia y respecto del futuro de los dos países, ¿cuál es la posición que va a dar la convergencia o va a hacer el llamado a la convergencia de los mexicanos? Si eso no hay, son palabras huecas. Sí. ¿A qué salimos, básicamente? Lo que tú estás diciendo es, me gusta la convocatoria salir, pero faltaría... Pero en ese momento decía Rubén, que así me llama mucho la atención de ti, por una parte, pero por otra parte no. Es decir, hay que radicalizarse. Hay que radicalizarse en torno a qué. A ver, yo pienso, yo estoy de acuerdo que es fundamental la unidad. ¿No? ¿Quién puede discutir eso? Pero yo no pienso que un presidente de la República, según la encuesta, que tiene entre 9 y 12 de aceptación, pueda ser líder de nada. No puede convocar ni a los suyos. Los partidos políticos que no tienen ni 20% de aceptación no pueden convocar a nadie. Entonces, solo la sociedad civil. La red más grande, con más capacidad de movilización en el país, son la red de derechos humanos.
me parece que este es un problema de la sociedad civil. Los políticos no tienen nada que hacer, es más, matan la unidad. Si el presidente se pronuncia, la mata. Están descalificados de entrada. Es la sociedad civil organizada la que tiene que hacer. A lo mejor es un comité que tiene que estar Enrique Krause, Héctor Aguilar y Jorge Castañeda. Son las Yo no pienso que ni el presidente ni los partidos pueden convocar esta. No tienen legitimidad para hacerlo. A ver, yo aquí difiero de ti con el tema de la legitimidad, la convocatoria, los puntos de reconocimiento. Yo creo que tú convocaste a radicalizarse y lo asumiste de inmediato. ¿Sí? Y me parece que una parte de la radicalización es que la unidad solo la puede lograr la sociedad civil. Los políticos pero eso no está en discusión. Sí está en discusión. Aquí Enrique proponía que fueran los partidos políticos. ¿Por qué pienso no? que pueden ser los... Pero ¿por qué empiezas Jorge, a excluir? ¿tú qué opinas? Yo creo que ¿Qué opinas, lo Jorge? principal, lo primero es que este rollo de Alejandro Ramírez, a quien estimo y respeto mucho, ya se agotó. Es que somos muy importantes para Estados Unidos. Tantos empleos y tantos productos que les compramos y tanta inversión y tantos turistas. Que no es falso, pero... Ya dejen de ocuparse de los intereses de Estados Unidos. ¿Cuáles son los gringos son más o menos buzos para defender sus intereses. No les ha ido muy mal estos últimos 200 años encontrando sus intereses y defendiéndolos. No necesitan empresarios mexicanos ni economistas mexicanos que les digan, oigan, es que ustedes no entienden. Sí entienden. Se me hace que sí entienden. Primer punto, ese rollo se agotó, no sirve de nada ese rollo. Segundo, un rollo de unidad nacional, como dice Héctor, sin contenido, no nos lleva a ningún lado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sin contenido y con actores desacreditados, no va a pegar. ¿Cuáles son las líneas rojas del gobierno de México? ¿Qué quiere con el NAFTA? ¿Cuál es su postura? La que quiera. Jorge, una. Claro. La del muro. ¿Estamos en contra de la forma de pago, o sea, tarjeta de crédito, cheque, efectivo? ¿O estamos en contra del muro? No entiendo a Videgaray insistiendo ahorita en la Embajada de México en Washington otra vez. Es que los vecinos, y entonces no le puedes poner un muro a tu vecino y pedirle que lo pague. No, al muro. A ver, durante 200 años, Estados Unidos y México convivimos sin muro. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad Aunque de ponerlo. llevamos un rato con él. desde También hay que el decirlo. 94, Llevamos Clinton, un rato con desde el muro. una parte Digo, ahora lo quieren poner minoritaria. en el desierto, pero ¿cuál es la lógica de, bueno, quieren sacar una manifestación contra el pago del muro o a favor de las deportaciones ordenadas Jorge, y coordinadas? déjame tomar lo No, que hombre, me va a está ir un diciendo. chingo Bueno, de gente. ¿No te déjame agarrar imaginas el tema. cuánta pinche gente va a ir? A ver, Jorge, déjame agarrar lo que estás diciendo. Vamos a hacer una pausa. Creo que es muy importante a partir de lo que estamos diciendo es regresar y decir, entonces lo que tenemos que plantearnos es cómo nos reubicamos en el mundo. Es decir, cuál va a ser el lugar del mundo ante esta presidencia de Estados Unidos, cómo replantearnos lo que están diciendo que pudiera convocarnos. Eso es lo que parecería, ¿no? Qué buena la unidad. ¿Me dejas hacer un comentario? Sí, qué buena la unidad, pero ¿qué vamos a convocar? ¿Es una cosa defensiva? ¿Es una cosa propositiva? ¿Tenemos una idea de qué queremos entonces como proyecto de México frente al mundo? Voy a hacer una pausa, Joaquín, permíteme un segundo. Vamos a una pausa, regresamos y regresamos, por supuesto, aquí a la mesa y tendremos también más intervenciones de liderazgos importantes del país. Ya volvemos.
Regresamos, estamos en este programa especial sobre la encrucijada en la que se encuentra México, la relación México-Estados Unidos y la definición o la redefinición que tiene que hacer México respecto a cuál es su lugar en el mundo. Rápidamente, y antes de ir con otras llamadas, ¿qué podría ser ese elemento de unidad, no solamente en el patriotismo válido, defensivo ante una agresión, porque creo que lo es, sino realmente algo más que nos proponga, que nos diga cómo seguir hacia adelante, Héctor? Bueno, a mí me parece que lo primero es una posición, repito, clara del gobierno, leyendo bien la sensibilidad de la sociedad mexicana respecto ¿tienen que definirlo ellos? De este desafío que tenemos enfrente. Me parece que eso es solo el principio de lo que tendría que ser, al final, una movilización de altísimo volumen. Yo creo que una posición clara, asumida por el gobierno, adoptada por los partidos, por los empresarios, respecto de la coyuntura, y luego convocada con los telefonitos y con los partidos y con lo que se pueda y con los medios, con millones de mexicanos en la calle, tiene una fuerza prácticamente irresistible, no solo frente a Estados Unidos, sino como una llamada al mundo de que aquí, el primer país que ha sido agredido, que ha sido violentado, que si todo sigue igual va a ser perseguido y segregado en los Estados Unidos, tiene esta respuesta política, conceptual y de gente popular, de la gente en la calle, y en particular en las ciudades de la frontera norte. Eso me parece a mí que sería una respuesta. Yo creo, Héctor, nada más dos cosas, que el primer país agredido ha sido Estados Unidos. Como vemos, con una mayoría de estadounidenses que no votaron por Trump. Y segundo, cuando hablabas de Trump, yo creo que el factor es la incertidumbre, que como dice el bolero, mata más que la duda. ¿Sí? La incertidumbre, el no saber qué sigue, el no saber qué pasa. Y solo quiero recuperar, hablando de esto de las negociaciones, lo que escribió Trump en un libro que publicó en 1987, que se llama El arte de negociar. Voy a leer este párrafo, ¿sí? Que yo creo que puede servir para estas misiones. Y dice Trump: me gusta provocar a mis adversarios para ver cómo reaccionan. Si son débiles, los aplasto. Si son fuertes, negocio. Donald Trump. Ahí se las dejo. Jorge, rápidamente, sobre este tema. Yo creo que el tema de ser firmes, y no me gustan estas palabras abstractas que nunca entiendo muy bien qué quieren decir, pero en fin, usémoslas porque son las que hay. Ahorita con Estados Unidos es absolutamente indispensable, porque como dice bien Joaquín, no Trump, es su visión, es lo que él ve, así ha sido toda la vida. Y si él ve que nos acomoda los trancazos, los descontones que nos acomodó los últimos 3 días, que es uno tras otro, tras otro, tras otro, el de hoy, de que si no me respetan y si no juegan derecho con nosotros, voy a buscar otro camino. A ver, es una amenaza frontal, aun si no se tratara del arancel de 20%, el que sea. Otro camino como cuál. Hay que mandar una señal de rechazo y también de represalia, de respuesta con algo. No les gusta lo de la DEA, los centroamericanos. No nos gustan los centroamericanos. Los centros de fusión con la PGR o el Mill Group de los militares americanos aquí, o todos los agentes de ICE y de CBP que están en Tapachula escondidos y que todos sabemos que están ahí y que nadie divulga su presencia. A ver, ninguno de esos, no queremos expulsar a nadie. Bueno, yo diría, cuando me preguntaba por qué Joaquín decía radicalizarse, pues ahí está la explicación. Los débiles siempre serán abusados. No hay ninguna posibilidad que el débil, esa posición de debilidad, gane fuerza. Ninguna, nunca. La prudencia es una estupidez en este momento. Hay que radicalizarse en las posiciones en términos de buscar
Ojo por ojo, diente por diente. Es la única que veo. No hay ninguna. La prudencia es tontería. ¿Declarar la guerra? No, la declararon ya. Bueno, pero no por parte de México. No, pues no. Respondo a la guerra ya declarada. Yo no declaré la guerra. Me la ha declarado Trump 3-4 veces a lo largo de esos 2 últimos días. La prudencia nunca es una tontería. Es lo que te iba a decir. A ver. La firmeza es lo que hay que tener. La debilidad es una tontería y no hay que confundir la prudencia con la debilidad. Por otro lado, este hombre es un bully, Sí, es que típicamente. Está bulleando, como se dice, a un débil, que es México. La manifestación masiva de los mexicanos en las calles, noticia que daría la vuelta al mundo, evidenciaría aún más a este bully. Él no va a tener esa actitud frente a China, porque está hablando de al tú por tú. La lógica, la dialéctica, indica, hasta en los casos de los bullies en las escuelas, cuando el fuerte abusa del débil, abusa una vez, abusa 2 veces, pero luego la escuela completa y el público completo empieza a repudiarlo. Vamos a revelar el carácter del bully, el carácter agresivo, todo lo que ya está, vamos a hacerlo evidente. México pero puede, ya se pero mucho más. Hacerlo. Vamos a hacerlo evidente no solo con declaraciones y con declaraciones del presidente. Bueno. Vamos abajo, que la gente, que el pueblo mexicano demuestre su agravio. Porque viste las manifestaciones en Washington y en todo Estados Unidos, ni se inmutó Trump, ¿eh? No importa. Pero queda algo. El mundo al día siguiente tenía una idea todavía más clara de qué clase de monstruo han elegido una parte de los americanos. ¿Tú crees En la línea de esta transmisión está el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa. Expresidente, muy buenas noches. ¿Qué posición tiene con respecto de todo esto? Yo creo que hay que dividirlo en varios planos, Carlos. Uno muy pragmático y de corto plazo. Yo coincido contigo en que este señor pues sí es previsible y si nos está haciendo las cosas que las había contado con toda claridad a lo largo de la campaña. Y este comportamiento agresivo, pedestre, de bully, va a seguir y lo que hay que hacer es imaginar los pasos que va a dar y que ya él mismo está anunciando. Y en un plano mucho más pragmático y de corto plazo, primero hay una serie de medidas que tomar en el plano comercial que tienen que hacerse de inmediato. Y la experiencia que nosotros tuvimos fue cuando violaron diversas cláusulas del Tratado de Libre Comercio, hicimos una política retaliatoria, es decir, seleccionamos con mucho cuidado más o menos 120 productos americanos en quizá unos 35 estados de la Unión Americana, donde tenían un fuerte soporte republicano y demócrata también, donde estaban los congresistas más agresivos. Le pusimos aranceles al pistache, por ejemplo, de California, a los lácteos de Filadelfia, a las manzanas del estado de Washington, etcétera, a muchos productos de grano, por ejemplo, de los estados del centro de Estados Unidos. Y ellos mismos, los constituyentes de estos republicanos y demócratas, comenzaron a presionar a los propios congresistas hasta que retiraron las medidas que se pueden hacer. Si el señor empieza a poner aranceles, por ejemplo, que es su amenaza práctica más inmediata en el plano comercial, que es el que a mí me preocupa más, tenemos que diseñar una estrategia retaliatoria, tanto jurídica, porque además esto se puede defender en los propios tribunales de Estados Unidos y en los tribunales internacionales, como diplomática. Segundo, tiene que revisarse integralmente toda la relación, y en eso coincido con varios de la mesa. Toda la relación implica sí actuar en lo comercial con mucho tino, con pasión si quieren, pero no a lo tonto. En eso coincido con Enrique, la prudencia no es sinónimo de debilidad. Pero además extender a toda la relación americana, y coincido ahí con varios de la mesa de que esta relación implica revisar todo el tema de seguridad para Estados Unidos. México es una pieza clave para Estados Unidos en materia de su propia seguridad interna y no nos tienen que dar por dadas como dicen, no pueden take it for granted el apoyo mexicano. Ellos no nos pueden dar de gratis lo que estamos haciendo y sí implica revisar toda la relación punto por punto, agencia por agencia de seguridad con Estados Unidos. El gobierno mexicano, por ejemplo, capturó en México a un terrorista de ISIS del Estado Islámico que pensaba asesinar al embajador saudí en Washington hace unos años.
se destruyó un complot para que se viniera la familia de Gaddafi a México. Hemos hecho varias cosas en colaboración con agencias americanas, la propia captura de líderes del crimen organizado en un buen número, se ha hecho una estructura de colaboración. Todo eso tiene que revisarse, incluyendo la presencia de agentes americanos en México. Ahora, también es un punto donde este señor Bully quisiera llevar las cosas a un terreno donde incluso pueda buscar el peligro de una amenaza física. Yo creo que tenemos que actuar con mucha inteligencia en todos los terrenos, pero con cosas muy pragmáticas y muy específicas, donde imponer estas medidas retaliatorias y donde hacer valer el peso de México en toda la relación bilateral. Yo creo que Trump no tiene la menor idea de lo que implica México en términos de seguridad, del propio estrategia contra el crimen organizado y narcotráfico, por ejemplo, tiene que ponerse todo en la balanza. Y por otra parte, también ser muy inteligentes a la hora de la unidad, de la convocatoria. Hay también quienes son los convocantes. Aquí han sugerido en la mesa algunos líderes de convocatoria que yo francamente no seguiría, por ejemplo, otros sí. Pero, por ejemplo, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en Estados Unidos de saber erosionar la base de apoyo, incluso entre los duros de Trump. Por ejemplo, el americano que votó por Trump, el elemento clave que decidió su victoria fue el sentido anti-inmigrante, fue la amenaza sentida de ocupación o de invasión, o la amenaza, el sentirse bajo amenaza por parte del inmigrante mexicano o de los productos mexicanos. Si nosotros o se desarrolla una campaña hostil de mexicanos, no quiero decir que no haya protesta, al contrario, soy partidario, me gusta, siempre me ha gustado eso, pero si nosotros exacerbamos este sentimiento, este pedo anti-mexicano, lo único que vamos a hacer es fortalecer aún más a Trump en ese sector radical. Yo creo que se requiere un mensaje muy claro que pueda ir diseccionando el apoyo de Trump. Por ejemplo, habrá quien quiera el muro, que lo ponga, pero nosotros tenemos que ser muy claros en este grupo de lo que es injusto y aberrante aún para ellos mismos es cobrarle al vecino el muro. Sí, habrá quien quiera defenderse de productos mexicanos, pero hay que atacar, por ejemplo, a los vendedores de maíz y de soya del centro de Estados Unidos, votantes de Trump, para decirles que no los vamos a comprar y vamos a golpear a Argentina y Brasil en eso. Vamos a dividir precisamente la base de Trump para que él pierda el apoyo que le está permitiendo legitimarse a base de golpearnos a nosotros. Es un hombre que está atrapado por su lengua. Como dijo que los mexicanos íbamos a pagar al muro, no haya cómo zafarse de eso y está terco en hacerlo. Y como dijo que iba a castigar a las empresas en México, está terco en hacerlo. Hay que erosionar su base con inteligencia, con firmeza y sí, por supuesto, con unidad nacional. Expresidente, habló usted de daño físico. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se imagina alguna agresión, alguna invasión, algo de esta naturaleza? Pues mira, yo creo que es un tambuleador, es que no pienso desde luego en ningún despliegue militar, nada, pero es capaz de hacer un escandalito por ahí. Y yo creo que tampoco debemos ser lo suficientemente inteligentes para evitar precisamente darle pretexto de hacerle al buleador en serio. Y yo creo que tenemos muchos medios que hacerle antes de enroscarnos en una misión suicida. Por ejemplo, decía algunos de ustedes con ironía, estoy en Colombia, perdón, por eso no lo estoy viendo las caras, no lo digo en sentido metafórico, simplemente no puedo ver quién lo dijo, pero alguien dijo que le declaramos la guerra a Estados Unidos, que pues abusados, por supuesto que no, tenemos muchas cosas que hacer, pero hay que hacerlo con inteligencia, con firmeza, con contundencia, con un sentido nacional, sabiendo que vamos a tener un costo. Ya estamos plagando los costos, pues vamos de una vez a desquitarnos completo. Sí va a sufrir México, pero de una vez vamos a mostrar de qué tamaño es el país, de qué tamaño son los mexicanos, y que cada paso previsible, insisto, que va a tomar Trump, tenga un costo político para él dentro de Estados Unidos. Ese debe ser el objetivo. Felipe Calderón, expresidente de México, muchísimas gracias por estar en este programa y muy buenas noches. Y está con nosotros también el expresidente Vicente Fox. Vicente Fox, gracias por estar con nosotros. ¿Un comentario? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, encantado. Primero, veo que el grupo ya va caminando hacia donde debemos de caminar. Quiero aprovechar para felicitar al presidente Peña, que finalmente se puso los pantalones y que hizo ya declaraciones contundentes, ya el camino está abierto. Estamos en la etapa de jugar póker, estamos viendo quién trae ases y quién está bloqueando. Y ya se va descubriendo que el que bloquea es el que ya todos conocemos. Yo creo que es
fundamental que si bien los dineros son importantes, el comercio es importante, los empleos son importantes, no son tan importantes como la dignidad, como la soberanía, como los valores nacionales. Eso es lo que cuenta y eso es lo que vale. Y eso es lo que debemos de asegurar que guíe nuestro pensamiento hacia adelante. Yo creo que no soy un fan del presidente Cárdenas, pero él tuvo el coraje de tomar una posición drástica y dramática para que estos cuates se espanten como está esperando Trump, que realmente hagamos esto. Yo, hecha la medida de ir hacia adelante, tomo el ejemplo de Cárdenas, que supo precisamente expropiar, que supo darles la bofetada y que supo convocar al pueblo de México y que supo hacer que el pueblo de México pusiera sus ahorros para sacar adelante al país. Que no nos espante lo que le pueda pasar al país, que nos espante si nos rajamos, que nos espante si no tomamos una posición de dignidad, defendemos a nuestros paisanos allá, defendemos a todos los mexicanos aquí. Es este el camino que ya está trazado. Lo demás vendrá por añadidura. Ojo por ojo, diente por diente, cada acción. Si ya lo dijo su vocero. Tienes razón, Adrián. El mundo no está entendiendo el mensaje. A México le toca precisamente tomar la bandera, ser el muro donde este tipo no siga invadiendo países, no siga regresando a aquel Estados Unidos imperial, de ese gringo feo que todos odiaban. A ver, muchas Rubén, gracias. Yo le iba a preguntar a Rubén, dígame. ¿y qué quiso decir el presidente José? Él sabe. Él sabe. Él se Bueno, representa a me sí llama la mismo. atención, nomás quiero hacer un apunte, que en este tema, quienes han salido de acuerdo o no, porque es mucho más libre para declarar un expresidente que un presidente, me llama mucho la atención que quienes han salido en apoyo de esta causa, que es una causa nacional, hayan sido los expresidentes panistas, mientras los expresidentes priistas no han dicho una sola palabra. Convocados. Ni han mandado. ¿Convocados los dos? Convocados, nada más quiero que quede claro que sí estaban convocados. Sí, pero por eso, convocados o no, no han dicho una sola palabra, no han enviado un solo mensaje, no han dicho, aquí estoy, para qué sirvo, qué hay que hacer. Quizás algunos lo agradecerán, ¿sí? Pero yo digo que como una expresión de presencia ha sido una ausencia. Jorge. Pues mira, Joaquín tiene razón. Uno quisiera escuchar la voz de un expresidente Salinas o de un expresidente Zedillo, no en México, en Estados Unidos. Hace, que será un mes, el expresidente Salinas publicó un ensayo interesante en la revista R o no sé qué del diario Reforma, creo que fue. Y creo que alguien le dijo, oye, qué bueno, pero ¿por qué no lo publicas en el New York Times como Enrique o yo? Ah, pues es que ahí no me quieren. Bueno, pues entonces en otro, en alguno te van a querer, no sé cuál. Pues han pasado un mes y no lo hace. Y el expresidente Zedillo, que tiene el gran foro de la Universidad de Yale, y estuvo en Davos ahorita. Y que es muy reconocido en Estados Unidos. Ni una palabra. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa, no es, Carlos? A veces pienso, no es el caso ni de Calderón, a quien no le tengo ningún afecto, ni de Fox, al que le tengo un gran afecto, pero los otros y los empresarios no les importa el muro y no les importan los deportados. Les importan solamente el Tratado de Libre Comercio y los negocios. Y eso no va a funcionar. Porque este es un paquete de negociación y es un paquete de agresión. Todo va junto con pegado. Trump lo ha juntado todo. Y esta tontería que están haciendo muchos de nuestros empresarios y algunos expresidentes de nos importa el tratado, lo demás ya veremos. Bueno, Bayeres fue muy claro en incluir mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Sí, pero si tú escuchas al empresariado en su conjunto, sí, no los de aquí, digo, pero los que están, no les importa. Porque dicen, bueno, el muro, el muro, ¿qué importa, no estamos equivocando, perdón que los provoque, no estamos equivocando la mira. O sea, no estamos hablando de escribir en el New York Times o en el Washington Post o en Los Angeles Times, no estamos festejando cómo CNN y Wall Street Journal están atacando.
cuando eso no le importa a Donald Trump. Cuando eso no es lo que leen los seguidores de Donald Trump, cuando no le están pegando ¿estamos a la queriéndonos base. dirigir a Donald Trump o estamos queriendo definir una estrategia aquí Es que- sobre lo que vamos a hacer? Esa es la pregunta. Es decir, si la tirada es debilitar su base, si la No iglesia, su base, si la idea es que dirigirnos a la sociedad norteamericana. ¿Pero qué sociedad? Mayoritariamente votó en contra de Trump. Pero si eso los tenemos de nuestro lado, No, ¿qué les no, vamos a no, decir? Pero interesante lo de Felipe Calderón acerca de cómo dirigirse a esos grupos con la retaliación que lo han hecho. El 20% de impuesto que está diciendo Trump, lo que va a hacer es aumentar los precios de el America First, de los ciudadanos americanos que sí, a lo mejor van a tener una chamba porque se va a ir Ford de San Luis Potosí para allá. No más que ahora los coches van a costar más caros, porque aquí salían producirlos mucho más baratos. Entonces no van a ganar a fin Ahora, de yo cuentas. siento que hay algo que sí se está, digamos que estamos coincidiendo aquí. Por una parte es el tema de la movilización, de alguna forma de manifestación, que no necesariamente quiere ser rupturista, perdón, ¿no? Pero una forma de manifestación. Pero también hay otro elemento que parece muy interesante, que es plantearse hacia adentro una nueva estructura de relación entre los partidos políticos, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Como que hay una oportunidad, ¿no le estás viendo, Héctor? Una oportunidad que no se abría hace mucho tiempo de intercambio entre grupos políticos antagónicos que no se hablaban. Yo lo veo muy claramente, pero hecho de menos, esta crisis nos ha puesto frente a nosotros mismos, en el sentido que nos ha mostrado las debilidades que tenemos. Apenas nos mueven un poco las piezas en las que estamos o hemos estado confiando o hemos estado parados durante estos años. Y una de las cosas que yo echo mucho de menos en la política y en los medios mexicanos es la pedagogía hacia la sociedad, en este caso, de la profundidad, de la diversidad, del carácter estratégico y en muchos sentidos, en los fundamentales, irreversible de la integración de México y Estados Unidos. Oyendo hablar al presidente Calderón de todo el tema de la seguridad, me parece que ese es un tema que ha quedado encapsulado en algunos especialistas y que los medios y desde luego los gobiernos menos que ninguno no han puesto en la cabeza y en la inteligencia de la sociedad, porque en muchos sentidos esa increíble penetración de Estados Unidos y la increíble colaboración de México con los temas de seguridad es algo que no es confesable públicamente, es algo que no se debate públicamente. Y ahora que necesitamos eso como una carta de negociación, como una explicación de las fortalezas de México, no lo podemos decir, y cuando lo decimos parece un sacrilegio, parece una infidencia, pero cuando lo dice el presidente Calderón te das cuenta del tamaño de la importancia de eso. Que lo sabe. Bueno, no está en nuestro conocimiento público, no es algo de lo que los mexicanos sientan que es una fortaleza, porque no es algo que los mexicanos hayan aprobado. Así es que se hizo de momento. Se hizo entre los gobiernos y no es fácil llevarlo al público sin aceptar que hubo en eso mucho de clandestino, mucho de discrecional y mucho de oculto, sí. Denise, al principio de este programa hablabas de un horizonte de más largo plazo, del planteamiento de qué tipo de país vamos a ser o podríamos ser. Pero a mí me parece, y lo que me gusta de las intervenciones que he escuchado de los expresidentes, es que estamos en una guerra. Y cuando uno está en una guerra, y hay que llamarle así, en una guerra o al borde de una guerra, no una guerra militar, aunque hay que decir que Trump, con burlas veras, dijo, bueno, creo que México no se va a atrever a tanto, ¿verdad? Lo dijo en un programa. ¿Te acuerdas cuando dijo, ahí viene un avión, no vaya a ser que nos están invadiendo? Entonces, en esta persona demencial no hay que descartar nada. Pero yo creo que estamos en el borde de que no es excesiva la palabra, comercial, diplomática, de toda índole, de seguridad étnica, social, moral, de toda índole. Sobre todo de la crisis humana, la zozobra de las familias mexicanas que mencionaste. Bueno, a mí lo que me gusta entonces es
Hay que plantearnos que estamos en eso, es un tema de tácticas y de estrategias. Hay que salir lo mejor librados posible de esta guerra y el concentrarnos en el corto y mediano plazo, sobre todo con un hombre de esta naturaleza, me parece lo adecuado. Y solo quiero decir que la cultura tiene un papel que jugar. Sí, claro. Un papel que jugar en transmitir a la sociedad de Estados Unidos, no al lector del New York Times, estoy de acuerdo, aunque también, pero porque son influyentes, pero no, al lector de los diarios locales o US Today. En los lectores y los radioescuchas, los televidentes en los estados. Una buena lectura. Esa tarea sí no la habíamos hecho como tantas otras. Y la cultura, incluso el arte tiene un papel. Se están planeando en Estados Unidos muchas extraordinarias exposiciones sobre la impronta, por ejemplo, de los muralistas mexicanos en los artistas de Estados Unidos. Digámosles, hagamos una cruzada inteligente, bien localizada, focalizada, para transmitir todo lo que Estados Unidos debe a México. Muy bien, vamos a hacer una pausa, si me permiten, y regresamos. Nosotros vamos un corte, volvemos con este programa especial de Noticieros Televisa México en la encrucijada. Ya volvemos. Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir. México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos. Muchas gracias. Regresamos en este programa especial y le doy la palabra a Joaquín López Dóriga, que tenemos más invitados. Gracias, Denise. Efectivamente, se trata del secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es el colegio que agrupa a todos los obispos de México. Le aprecio mucho a Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Monseñor, ¿cómo está viendo la Iglesia este momento? Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos allí en la mesa, los que ven y escuchan este importante programa. En primer lugar, estamos de acuerdo en la necesidad de una estrategia nacional, en primer lugar. Y en segundo, ofrecemos nuestra total disposición para apoyar una convocatoria a la unidad nacional. Al mismo tiempo, sí estamos preocupados y ocupados ante este problema, ante esta amenaza, y estamos trabajando en conjunto con la Conferencia Episcopal Americana, los obispos de Estados Unidos y los obispos de México, reunidos ya en diferentes momentos, eventos, tratando el tema migratorio, el tema del muro, etcétera, buscando soluciones y disponiendo todos nuestros recursos, casas de migrantes, albergues, grupos, movimientos, universidades, todo para apoyar a los mexicanos, a los hispanos. Hay un mismo espíritu entre los obispos de Estados Unidos y de México. Estamos unidos queriendo trabajar juntos para ofrecer soluciones, salidas, acompañamiento, atención a los que sufren. Nos preocupa también
el rompimiento que hay entre las ciudades fronterizas, El Paso, Juárez, Matamoros, Brownsville, Laredo, Nuevo Laredo y otras más, porque se rompen relaciones familiares, de amistad, laborales, entre ciudades vecinas, ciudades hermanas. Hay mucha comunicación que está en peligro de romperse. Es una ley, es un decreto que está atentando y amenaza la destrucción de personas, de familias, los más pobres, los vulnerables, que tenemos que abrazar, socorrer, acompañar y sufrir con ellos. Al mismo tiempo, no solamente se cierra la puerta a México, sino se cierra a Centroamérica y al resto de América Latina. Lo que se quiere invertir en este muro es una inversión que no se realiza en otros países con índices elevadísimos de violencia, de muerte, ¿verdad? Y eso propicia que esta gente salga, no tiene opción, y salga a buscar sueños, salidas, otras oportunidades. Es un desperdicio económico total que en lugar de beneficiar a la humanidad, la destruye. Y finalmente, estamos próximos a tener un encuentro también con los obispos de Estados Unidos en Brownsville para tratar el tema migratorio, y queremos poner a la Virgen de Guadalupe como un puente que nos una con Estados Unidos, con América Latina y con todo el mundo. Eso es lo que estamos ahorita pensando y sintiendo. Me da mucho gusto, me da mucha alegría escuchar lo que están haciendo, y quizás la principal misión de la Iglesia en este momento, además de todos esos mecanismos de los que he hablado, es lo que más necesitan los mexicanos en Estados Unidos, que es que los reconforten. Así es. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Está con nosotros también, y le agradezco muchísimo, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en la línea telefónica. Miguel Ángel, ¿algún comentario? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Claro que sí. Hoy lo decía, el señor Trump nos está tratando como si fuéramos una subsidiaria de su holding. Yo creo que se está equivocando. No se trata de una manera de que suponga que somos una nación débil o que somos un pueblo débil. Él se va a encontrar una sorpresa, porque si está como lo supone, viendo al adversario para ver si nos aplasta, eso sin duda no lo va a lograr. Yo creo que es un momento en el que el único efecto positivo que tiene todo esto que ha hecho es unir a los mexicanos. Hay una unión en este momento que no distingue ni colores, ni creencias, ni partidos. Se está uniendo a los mexicanos tras las fronteras. Estamos teniendo comunicación. Hoy mismo yo tuve una reunión con gente de Los Ángeles. Hoy mismo estuvimos refrendando que Los Ángeles estará celebrando el Año de México, y que estaremos todos los estados que hemos sido convocados allá con nuestros paisanos. Hemos refrendado la posición también de la Ciudad de México como ciudad refugio. Nosotros estaremos muy atentos a poder brindar todo el apoyo que se requiera. La Ciudad de México es un centro financiero muy importante donde tenemos empresas globales. Nosotros sabremos estar en comunicación, por supuesto, también, y dar todas las garantías necesarias, tanto para sus paisanos en Estados Unidos como para la gente que está aquí y que tiene inversiones en la Ciudad de México. A mí me parece que las respuestas que tiene que dar nuestro país tienen que ser muy enérgicas, tienen que ser muy claras, de que no puede estar jugando con una nación, un empresario que quiere tratar la política nacional e internacional de su país así como si se tratara de una empresa, pero de un mal empresario, de un empresario abusivo, de un empresario que está tratando pues con la punta del pie a quienes debían de ser sus principales socios comerciales. Entonces yo creo que hay una gran indignación de todo el pueblo, y lo decía hoy, que la cita, si bien es cierto, oficialmente las canceló el presidente Peña, la cita se la canceló todo el pueblo de México, porque de ninguna manera México podía sentarse a una mesa donde no era una mesa de diálogo, era una cita para darnos instrucciones de cómo quería que nos comportáramos en su relación internacional. Entonces, la Ciudad de México está lista, nosotros estamos atentos a la convocatoria. Muy bien. El presidente de la República estará convocando a la CONAGO, y ahí todos los gobernadores estaremos seguramente atentos en esto que es pues yo digo, un llamado de la nación, un llamado del país.
Gracias, Miguel Ángel. Te agradezco muchísimo. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Carlos. Hacemos contacto con Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México. ¿Cuál es su posición, gobernador? Sí, Carlos, buenas noches a ti y a todo el auditorio, a la mesa. Primeramente, quiero reconocerle al presidente Peña Nieto que tuvo el valor, la decisión de cancelar la gira que tenía en Estados Unidos la próxima semana. Es un buen mensaje al país. Y quiero decirle desde aquí, desde este espacio, Carlos, al señor Trump, que ya somos mayores de edad, que no vamos a permitir sus amenazas ni sus atrevimientos al Estado de México, a México en general. Mira, Carlos, 18 millones de mexicanos viajan a Estados Unidos de vacaciones cada año. Dejan allá 20,000 millones de dólares. Hoy convoco desde ese espacio a los mexicanos para que dejemos de ir a dejar allá los recursos en Estados Unidos y mejor vayamos a Latinoamérica, a Europa o a otros lugares que quienes tengan esa oportunidad. Segundo, yo le preguntaría al señor Trump, ¿qué va a hacer con el más de 1.200.000 familias de California, de Texas, de Florida, que viven gracias a las exportaciones de esos estados a el país que es México? Así es que entienda muy bien que Estados Unidos y el mundo no es una empresa más, es todo un reto internacional. Así es que hoy más que nunca convoco a la unidad del país. Celebro que todas las voces, que todas las expresiones estén unidos en torno a la nación y, como dijera Maquiavelo, divide y vencerás. No nos pueden ver divididos. Debemos estar unidos siempre. Ya está. Gracias. Gobernador, gracias. Gracias. Vamos a hacer una ronda para tratar de hacer un resumen un poco o sacar algunas conclusiones de lo que aquí se ha dicho. Son muchas voces. Empiezo contigo, Enrique. Yo quiero dejar dos notas de moderado optimismo. La primera es una nota psicológica. Yo creo que Trump tiene una forma de la demencia, un mal psicológico, claro, megalómano, narcisista, paranoico, todo esto, que borda en la locura. Este espíritu destructivo finalmente va a revertírsele en una autodestrucción. Yo creo que no va a tardar, esto es cuestión de tiempo. Por lo tanto, es importante ganar tiempo. Y en ese tiempo, porque va a llegar la luz al final, tenemos que estar unidos, en efecto, manifestar nuestra unión, hacer todo lo que en esta mesa se ha dicho y sobre todo no dudar nosotros los mexicanos de nuestra propia fortaleza. Eso es lo más importante. No perder la fortaleza interna frente a un hombre que manifiestamente, ante los ojos del mundo, ante los ojos de los mexicanos, pero sobre todo ante los ojos de los propios estadounidenses, cada día, cada minuto, diría yo, a través de esta necesidad fisiológica de tuitear, está demostrando que es un demente. Y la demencia es, como otros males, progresiva, incurable y mortal. Héctor. Yo creo que esta crisis, esta encrucijada, va a resultar muy buena para México, porque es una especie de catarsis sobre las debilidades que el país tiene, sobre las fortalezas que tiene y que a veces desconoce, y sobre todo sobre su capacidad de improvisar. Y de improvisar en este caso una reflexión seria sobre sus carencias y para imaginar un curso, primero de contención, de control de daños de esta crisis, pero después de una manera muy importante de corregir
las enormes debilidades que tenemos y que nos hacen más vulnerables. Bajo crecimiento económico, corrupción intolerable, muy débil Estado de Derecho, falta de alternativas económicas, aparte del NAFTA, falta de unidad nacional, discordia en lugar de democracia, y me parece que al final el sentido que tiene esta crisis tiene un piso muy sólido en la realidad y en la historia. Lo que México es en Estados Unidos no tiene reversa, y lo que Estados Unidos es en México tampoco. Muchas de las cosas que van a pasar en los siguientes 50 años son irreversibles en nuestra relación. Son irreversibles las tendencias demográficas, son irreversibles las tendencias económicas, y yo creo, y en esto coincido con quienes piensan que esto es como, Trump es como la última revuelta efectivamente demencial de la América blanca, xenófoba, racista, conservadora, contra su propia realidad, como una sociedad que ya es mayoritariamente distinta de los votantes de Trump, y que es una sociedad plural, multirracial, multicultural, diversa, y ese es el nuevo Estados Unidos que existe ya y que va a terminar conduciendo a una integración cabal, menos conflictiva, y a borrar la frontera en lugar de levantar muros. Trump lo que está haciendo con el muro, quiere contener la marea de la historia con unas piedras. Eso no se puede. Jorge. Yo creo, Denise, que sí hay un asunto de tiempo aquí y de aliados. Yo creo que lo que debemos hacer como sociedad mexicana, todos, es en primer lugar entender que esto es muy grave, muy peligroso, y dos, que si aguantamos un rato, un año, quizás dos, vamos a poder salir bien adelante, pero que ahorita va a ser muy difícil arreglar este tiradero, porque es un tiradero. Y que mejor aguantar un rato. ¿Aguantar cómo? Primero, sí pintando nuestra raya, diciendo que sí y que no, pero tratar de evitar quizás por un rato negociaciones, porque no lo vamos a resolver. Si la incertidumbre mata, tiene razón Joaquín, por supuesto, pero solo si tienes cómo evitarla. Si no tienes cómo evitarla, pues te resignas a ella y en todo caso no busques cosas que no son posibles. Esperar, pero también aliarnos con los aliados que tenemos en Estados Unidos. Me parece importantísimo lo de la Iglesia. Creo que la Iglesia Católica en Estados Unidos es un aliado privilegiado. La comunidad judía en Estados Unidos, un aliado privilegiado para México, y hay que cuidarla. Los latinos, por supuesto. Los expresidentes Obama y Clinton, aliados absolutamente de primera línea durante todo este periodo. Y finalmente que en el Congreso. El Congreso, los que hay, los demócratas en el Congreso y algunos republicanos, los alcaldes de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, son muchísimos, son la mayoría todavía, los alcaldes de las grandes ciudades, pero también, en efecto, con esa unidad mexicana, pero basada en algo. No puede ser ya una unidad basada en abstracciones o lugares comunes o eufemismos. Afortunadamente esta sociedad ya no se cree esas idioteces. Y qué bueno que no se la crea. Ya no quieren oír tonterías de la soberanía y la firmeza. Pero el muro es muy concreto, ¿no? El muro sí, no al muro. Esa es la consigna. Héctor lleva dando guerra con eso desde hace varias semanas y tiene razón. Es una consigna que la gente entiende, que es emotiva, es importante, es simbólica, tiene todas los atributos de una gran consigna. No al muro, sí a la unidad, pero en torno a posiciones concretas. Ya basta de rollos. Yo tengo una última sugerencia muy buena para el presidente Peña Nieto, muy breve. 3 días de ayuno de eventos protocolarios. 3 días que no se siente ningún presidio, que no tenga todo el gabinete ahí sentadote hechos unos idiotas,
que no empiecen con el discurso y ahora va a hablar, nos acompaña hoy el secretario técnico de la jornada. Un aplauso para el secretario de la Reforma Agraria que ya ni existe. 3 días de ayuno y que piense en lugar de ir a eventos. Pues yo de la mesa me quedo con 4 conclusiones y recojo lo que ustedes han dicho. Primera, y me parece no menor, es la caracterización que Enrique hace de que estamos en una situación de guerra. ¿Sí? Y es un consenso entre los que estamos aquí, y contra una guerra requiere entonces asumir esa condición y actuar en esa condición. Y corrijo y diría que, corrijo y acepto que la prudencia no es una estupidez, pero la levedad sí es una estupidez, y en la guerra una gigantesca estupidez. La mayor. Segundo, la mayor. Segundo, sí me parece que estamos todos claros también en la mesa la enorme importancia de la unidad nacional. Yo lo único que no encuentro es quién la coordine, quién la... y me parece, y yo sé que puede resultar terrible, ¿verdad?, provocador, hay 2 instituciones que traen como el 80% de aceptación: las Fuerzas Armadas y la Iglesia. La Iglesia, igual que junto con el gobierno, es la estructura institucional más fuerte, más adentro del territorio nacional y con más presencia. A lo mejor la Conferencia Episcopal podría tomar ese reto y convocarnos a los mexicanos a la unidad nacional. Tercero, sí me parece, y creo que aquí se dijo, el que el gobierno no tiene estrategia. Parece como cada día hace no sé qué cosa, o cada tuiteo de Trump medio reaccionan. Entonces, ¿cuál es la estrategia del país ante la guerra? Si hay guerra, y no la veo. Y cuarto, yo también, y recojo lo que dijo Enrique, lo que dijo Jorge, yo sí pienso pero en la lógica de guerra, estuve en una guerra, hay que resistir. Este tipo se va a hundir solo, pero hay que resistir, pero en el marco de una estrategia y en la conciencia de una guerra y en la unidad nacional. Ese sería mi síntesis de la mesa. Carlos, Bueno, para tratar de no repetirme, a ver, le estamos echando la culpa de todo a Donald Trump. Creo que también hay errores internos. Ya sabemos de qué se trata Donald Trump. Y si consideramos a lo mejor que es imprevisible, es porque no creímos que fuera capaz de hacer lo que está haciendo, pero lo anunció. Si pensamos que es irracional, es porque a lo mejor su lógica no es como la nuestra, y el público al que le hablan no es a un público que sea como nosotros. Si consideramos que está generando incertidumbre, es porque a lo mejor a lo largo de los últimos 6 meses hemos venido soñando con que no haga lo que dijo que va a hacer, con que se va a moderar. Entonces, a lo mejor también hay un error de nuestra parte en la manera en cómo nos hemos acercado a Donald Trump. Hay 2 asuntos de aquí de frente, un externo y un interno, rápidamente, Denise. Externo, lo económico. Hay que defendernos de la expectativa de que como somos el débil, vamos a perder y nos van a arrasar. Hay que generar una expectativa positiva, de alguna manera, buscar nuevos aliados, buscar nuevos mercados. Ninguno va a tener la cercanía geográfica, ninguno va a tener el poderío económico, pero algo se puede hacer para frenar el tamaño del golpe que puede venir si Donald Trump sigue avanzando en lo que prometió, que lo que sigue es acabar con el Tratado de Libre Comercio. Y en lo que tiene que ver con la crisis humanitaria, generar esta empatía internacional. Somos una nación víctima, somos una nación buleada, somos el chico de esta pelea y estamos al borde de una crisis humanitaria con 13 millones de ciudadanos de nuestra población que viven del otro lado del país. Eso puede generar una empatía internacional nada desdeñable para crecer el rol de México en el mundo y ubicarse como un defensor de los valores llamados así occidentales, pero que son, digamos, del consenso común. Internamente, yo me quedo con la pregunta que tienen todos. ¿Quién va a ser capaz de articular esta inusual unidad nacional? ¿Va a ser capaz de hacerlo un presidente con el 12% de popularidad? ¿Le va a poder dar la vuelta así? Vamos a ver. Joaquín. Yo a veces veo, gracias Denise, a veces veo que se hacen los análisis como Trump, como si estuviéramos hablando, estuviera hablando de Clinton. No, Trump es Trump. Trump ya está sobrediagnosticado, ¿sí? Y es lo que hay y es lo que nos tocó. Yo difiero de ti que la debilidad es una estupidez. No, la debilidad es una realidad. No lo podría calificar de otro modo. También entiendo que la intercomunicación, la comunicación entre 2 jefes de Estado no puede ser a base de una cuenta de Twitter. Eso, pero volvemos a lo mismo. Es lo que hay. Y yo pido que no se meta en más conflictos internos Trump en Estados Unidos, porque cada vez que tenga un grave conflicto va a tirar la piedra para acá y cada vez va a ser el conflicto interior más grande y la piedra mayor
Y después, solo digo que no hemos visto todavía el peor de los Trump. Todavía no lo hemos visto. Lo que exige que veamos al mejor de los Peña, al mejor Peña, en el peor momento. Pues yo antes que nada agradecerles a todos, me quedo con este tema del tiempo, el tiempo que requerimos y la resistencia que se va a requerir. Efectivamente, creo que es un muy buen elemento. Tú decías, cada vez que haya un conflicto interno, se va a volver hacia nosotros. Simplemente hoy abrió 5 frentes. Yo no estoy segura que vaya a tener la capacidad de seguir generando tantos conflictos. Entonces va a ser interesante y creo que es una gran oportunidad, creo que así hay que verlo. Pero yo sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes que hayan estado aquí, a los compañeros, gracias. Nosotros nos despedimos, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ojalá haya servido también para enfrentar estas horas, porque son difíciles y porque lo decíamos al inicio, ni en la vida de usted ni en la nuestra, nunca habíamos estado en una situación tan tensa con el que es nuestro vecino, con el que es pues, el país con el que más relaciones sostenemos, familiares, económicas y demás. Y hay que pensar estas cosas. Le agradezco muchísimo. Muy buenas noches.